Y para evaluar el TEC, algo importante pues es el Glasgow, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar y saber el Glasgow. Ustedes saben que hay tres partes, ¿no?, que se ven en el Glasgow, ¿no? Uno que es la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. En la respuesta ocular, ¿no es cierto?, lo que vemos es si el paciente está con los ojos abiertos en forma espontánea, si lo hace al llamado, si lo hace al dolor o si a pesar del dolor no abre los ojos. Entonces ahí está, ¿no? 4, 3, 2, 1. La respuesta motora, le decimos al paciente, ¿no?, le damos una orden, ¿no?, y lo hace, ¿no?, muy bien. Si no nos obedece, le hacemos un estímulo doloroso y el paciente localiza el dolor, o sea, aproxima hacia el dolor. O le hacemos un estímulo doloroso y el paciente retira el dolor, ese es 4. Si el paciente, cuando le hacemos un estímulo doloroso, lo que hace es esta posición, o sea, es una flexión anormal, esto es una decorticación, ¿ya? Flexión anormal. O si es que hace una extensión anormal o postura de descerebración, ¿no es cierto? Entonces ahí 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 pues no hace ningún movimiento. ¿Está bien? Y la parte verbal, ¿no? Le preguntamos y el paciente pues está orientado. 5. Si está confuso, 4. Si nos dice palabras inapropiadas, ¿no? Aquí nos dice palabras, pero inapropiadas, 3. Si hace algunos sonidos incomprensibles, 2. Y si no habla, no responde, pues 1. ¿Ya? Entonces, con eso sale el Glasgow, ¿no? Entonces, 3 es el mínimo, 15 es el máximo, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, ya eso tienen que saberlo porque eso les pueden preguntar. Muy bien. A ver, ya que acabamos de ver el Glasgow, ¿qué puntaje le ponemos a este paciente? ¿Cuánto? 10, 10, 9. ¿Alguien da menos o más? Ya, 10 también dicen. A ver, vamos a ver, dice, ¿no? Abre los ojos ante un estímulo doloroso. ¿Cuánto le ponemos? 2. Emite sonidos incomprensibles. ¿Cuánto? 2 también. Sonidos incomprensibles, ¿no? Localiza el dolor. 5. Porque si el paciente localiza el dolor o aproxima el dolor, es 5. Si te obedece lo que tú quieres, ¿no? Si levanta la mano, eso es 6. ¿Ya? Entonces sería 9. ¿Sí? Ahí está. Este es en español igualito, ¿no? Simplemente para aclarar esa parte. Respuesta motora. Obedece a una orden verbal, 6. Localiza el dolor, 5. ¿Ya? Retira el dolor, 4. Flexión anormal o decorticación, 3. Extensión anormal, porque no es cualquier extensión, es una extensión anormal o descerebración, 2. ¿Está bien? En lo que es el habla, si está orientado, 5. Desorientado, 4. Palabras inapropiadas, ¿no? Tú le preguntas una cosa y te responde otra cosa, 3. Sonidos incomprensibles, 2. ¿No? Y ninguna respuesta, 1. Pues, ¿ya? Entonces, 9. A ver, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Claro, ¿no? Entonces, lo que hacemos, viene un paciente que ha tenido un TEC, ¿no? Entonces, luego, lo primero que se hace, el ABC, siempre, ¿no es cierto? Y luego, se le hace una evaluación neurológica, ¿no? Y hay que pedir una tomografía, siempre, ¿no es cierto? Si no, no viene el neurocirujano, ¿no? Entonces, muchas veces la tomografía es suficiente para ver hemorragias, contusiones, fracturas, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra D. A ver, ¿qué dicen aquí? La letra
E, C. Ya. Entonces, ese es un niño, ¿no? Que, bueno, sufre ¿no? Una caída, va a la emergencia y está bien, ¿no? Está despierto, dice, ¿no? Y bueno, se golpeó la región derecha, dice. 2 horas más tarde, cefalea, que empeora, y alteración del nivel de conciencia. Este es el cuadro, ¿no? Bastante clásico. Y hay algunos pacientes que, por ejemplo, sufren el golpe, el accidente, se desmayan en ese momento, pierden la conciencia durante 1, 2, 3 minutos, 5, no sé, se recupera y está aparentemente bien y pasa unas horas y otra vez se deteriora. Esa presentación es bastante típica de los hematomas epidurales, ¿ya? Entonces no se olviden, ese es bastante clásico de los hematomas epidurales, ¿no? Entonces la respuesta es la letra C. Digamos, una hidrocefalia aguda por hemorragia subaracnoidea postraumática, pues tan rápido no nos va a dar así esa clínica, ¿no? Una meningitis neumocócica fulminante, por más que sea fulminante, no va a ser así tan rápida, ¿no es cierto? Hipertensión intracraneal aguda por edema cerebral vasogénico, tampoco, ¿no? Muy rápido. Y ahí está el hematoma epidural, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque este hematoma pues va creciendo, rápidamente va creciendo y genera hipertensión endocraniana, coma y puede llegar a la muerte. El paciente hace su herniación y se muere. ¿Ya? Y para que no se olviden, les cuento, viene un niño de, creo que 5 años, un niño pequeño, ¿no? Que estaba jugando en su bicicleta y se cae. ¿Ya? Entonces se cae, se golpea la cabeza y bueno, va a su casa. En su casa estaba la tía, ¿no? Porque la mamá había salido. Y el niño, bueno, se queja que se golpeó, que le duele un poco la cabeza. Y le dicen, descansa un ratito para que, ¿no? Y el niño se echa y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y el niño no despierta. Entonces lo van a despertar y el niño no despierta. Entonces lo llevan al hospital, ¿no? Cuando ya llega la mamá. Entonces llega el niño, le levantamos los párpados y lo que tenía era una anisocoria, ¿no? Una pupila así, la otra estaba así, ¿no? Y lo que estaba haciendo era pues una hipertensión endocrinal, una herniación, ¿no? Por eso estaba comprometiendo el tercero, ¿no? Y se le hace una tomografía y tenía algo parecido a eso, ¿no? Un hematoma epidural. Se le operó inmediatamente, pero lamentablemente el niño falleció, ¿no? Porque ya pues, digamos, llegó muy tarde, ¿no? Entonces, así son esos hematomas, ¿no? Pueden tener esa evolución, ¿ya? Se enclavó, así es, ¿no? Entonces, por más de que se lo operó todo, ya no se pudo, pues, ¿no? La respuesta es la C. 17, a ver qué dicen. Este es parecido al que les he contado, ¿no es cierto? Muy parecido. La letra B, ¿no es cierto? Es la presentación clásica, digamos, ¿no? Y ahí está, esto es lo que hace el paciente, ¿no? El paciente hace, estos son los diferentes tipos de hernias, ¿no? Esta es una hernia del cíngulo, aquí, una hernia tentorial o uncal, porque aquí está el lóbulo temporal y aquí está el uncus del hipocampo, por eso es la hernia uncal. Una hernia central, donde todo este segmento pasa hacia abajo, y una hernia tonsilar o de las amígdalas, ¿no? Entonces, cualquiera de estos puede producir la muerte, ¿no? Entonces, cuando es la herniación a este nivel, el número 2, la hernia del uncus, como a este nivel está el mesencéfalo, se afecta el tercero, ¿no? Y el compromiso del tercero les da la midriasis, porque el tercero lleva la vía parasimpática que va al ojo y lo que hace el parasimpático es contraer la pupila. Como no se contrae, como está dañado esa parte, hay midriasis. Esa es la explicación, ¿ya?
Entonces, la B, ¿no? La respuesta es la letra B. 18. A ver qué dicen. Claro, la letra D, ¿no es cierto? Letra D. 19. A ver, entonces vamos a ver un poco de las fracturas, ¿ya? Craneales. Obviamente, si tenemos una fractura craneal, significa pues que el trauma ha sido bastante intenso, ¿sí o no? Para que se fracture el cráneo, ¿no? Entonces, muestra pues una severidad de la injuria, ¿no es cierto? Cuando hay una fractura, eso puede ser una fuente para meningitis, ¿no? O puede entrar aire a través de eso y dar un neumoencéfalo. Y obviamente puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la lesión de la dura, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen de lo que es la base de cráneo, ¿no? Entonces, esta parte del cráneo tiene tres zonas, una parte anterior, una parte media y una posterior. Entonces, esta es la fosa craneal anterior, media y posterior. Por eso es la fosa posterior, todo esto que está acá, ¿ya? Y cada parte se relaciona con algún lóbulo o con alguna parte del cerebro, ¿no es cierto? Entonces ustedes se imaginan la parte que está aquí, ¿qué cosa es? La parte frontal. Aquí están los lóbulos temporales y aquí están los lóbulos occipitales, el cerebelo, el tronco, ¿no es cierto? Existen unos agujeros y unos espacios por el cual salen los nervios craneales, ¿no? Y entran o salen también algunos vasos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen ustedes, y esto es un conocimiento más anatómico, para que puedan evaluarlo, y es por donde salen los diferentes nervios craneales, ¿no? Por ejemplo, en la lámina cribosa, que está aquí, que entra el nervio olfatorio, ¿no es cierto? Entonces imagínense, es fácil. Si hay una lesión, una fractura frontal a este nivel, puede seccionar estos nervios, ¿no? Y por lo tanto se altera el nervio olfatorio y el paciente va a decir que no siente los olores, ¿no es cierto? A nivel del canal óptico, que está aquí, el nervio óptico, ¿no? En la fisura orbitaria superior, que está aquí, ¿quiénes están? El oculomotor, el troclear cuarto, la primera rama del quinto y el sexto, ¿ya? Por el agujero oval, la tercera rama del quinto, por el agujero espinoso, la rama meningea, por el meato acústico, nervio facial vestibular, por el canal hipogloso, el nervio hipogloso, por el agujero yugular, nervio glosofaringeo, vago, accesorio. Y hay otros, el foramen magno, que es por acá, que es por donde sale pues la médula, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí tienen, ¿no? La fosa craneal anterior, media y posterior. Y aquí está la silla turca, ¿ya? Entonces, las fracturas craneales, como les habíamos dicho, pueden ser de bóveda craneal o de base de cráneo. Y base de cráneo es todo eso que estamos viendo, ¿sí? Cuando existe una fractura en la fosa craneal anterior, o sea, a este nivel, tenemos que recordar qué estructuras están localizadas a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces es fácil deducir. ¿Qué nos puede dar? Lesiones del 1, 2, 3, 4, 6. Por lo tanto, puede haber un hematoma alrededor de los ojos o signo de mapache. Puede haber pérdida de líquido a través de la nariz, o sea, rinorraquia o rinorragia, si es sangre, ¿no es cierto? Anosmia, ¿no? Si se lesiona el nervio olfatorio, pues el paciente no va a sentir los olores, ¿ya? Puede haber alteraciones en los movimientos de los ojos por lesión del tercero, cuarto, sexto, y puede haber también compromiso visual por lesión del nervio óptico. Entonces, todo eso puede ocurrir en fracturas de base de cráneo a nivel de la fosa craneal anterior. Y aquí tienen el signo del mapache, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque se parece a este personaje, ¿no? Entonces es el signo de mapache, ¿ya? Entonces esto, si ustedes ven esto, ¿qué tienen que deducir?
que hay un compromiso en la base del cráneo, en la fosa craneal anterior, ¿no es cierto? Cuando es la fosa craneal media, o sea, a este nivel donde estoy señalando, ¿no? Fosa craneal media, ¿qué tenemos? Lesiones del séptimo, del octavo. El paciente puede decir que siente líquido en el oído, que tiene hipoacusia. Si le hacemos una otoscopía podemos ver hemotímpano y puede haber pérdida de líquido o de sangre por el oído, ¿no es cierto? Y a veces se forma un hematoma detrás de la oreja, que es el signo de Battle, ¿ya? Pero a veces esto demora algunas horas o un día en presentarse. Además, el paciente puede sentir vértigo también, ¿no? Y puede haber una parálisis facial porque a ese nivel está el nervio facial, ¿no es cierto? Y este es el signo de Battle, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, indica una fractura de fosa craneal media. Un hemotímpano. Muy bien. Entonces, en realidad, cuando existe una fractura de base de cráneo, normalmente se comprometen fosa craneal anterior y media. La posterior es bastante menos frecuente, ¿ya? Y de todos estos nervios que ustedes ven acá, el glosofaringeo sale pues mucho más abajo y esa es la respuesta, ¿ya? La letra E. Muy bien. 20, a ver qué dicen. La letra A, está bien, ¿no es cierto? Entonces, si tiene el hematoma, ese es signo del mapache, ¿no? Y ese es fosa craneal anterior, ¿no? Está bien. Ahí está. La letra A. 21. La C, ¿no es cierto? Hematoma epidural. Meningia media, ¿no es cierto? Ese es más frecuente. Ahí está, hematoma epidural. Muy bien, vamos a ver algo de patología raquimedular. Tenemos que recordar que la médula termina a nivel de L1. ¿Sí? Ahí está, L1. ¿Ven? A ese nivel termina la médula. ¿Ya? Pero los nervios, ¿no? Continúan, ¿no? Existen, ustedes saben, 8 nervios, 8 raíces cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y un coxigio, ¿no es cierto? Todas salen más o menos por debajo del nivel que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, aquí está la vértebra L1 y esta es la raíz L1. Vértebra L2 y esta es la raíz L2, ¿ya? La primera raíz sale por encima de C1, ¿ya? Y por eso es que después salen todos más o menos a ese nivel, ¿ya? Y existen solo 7 cervicales, pero por esto a ese nivel sale la C8. Y después ya empieza, como les digo, ¿no? Por debajo del cuerpo sale la raíz, ¿ya? Cuando hablamos de la médula, ¿no? Cuando hablamos de la médula, si nosotros exploramos el tórax para encontrar un nivel sensitivo, ¿no? Como ustedes ven, la médula está un poco más alta que el cuerpo vertebral respectivo, ¿no es cierto? Es por eso que, de acuerdo al cuerpo vertebral, más o menos 2 o 3 niveles es lo que le va a corresponder a la médula en general, ¿ya? Entonces, una fractura, digamos, pongamos en T10, digamos, ¿no? Me va a dar un nivel un poco más alto, ¿ya? Que puede ser más o menos 2 vértebras, ¿ya? 2 o 3 vértebras, ¿ya? En cuanto a la parte sensitiva. Otra cosa que hay que recordar es que los nervios o las raíces, estas raíces, ¿no es cierto? Cada una de estas raíces va a ir a algunos músculos y también van a ser responsables de algunos reflejos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la extremidad superior, la raíz C5, ¿no? Se encarga del reflejo bicipital, ¿no? Este reflejo
es C5. C7 es el reflejo tricipital, ¿no? Cuando golpeamos acá, se extiende, ¿no es cierto? Es el reflejo tricipital, ¿ya? C8, flexor de los dedos, ¿ya? Cuando golpeamos aquí. Y el C6 también es bicipital y el braquio radial, ¿ya? Aquí. Entonces, cuando nosotros exploramos con el martillo, indirectamente estamos evaluando alguna raíz. En caso que tenga reflejo, ¿no? Si no tiene reflejo, claro, no podemos evaluar, ¿ya? Y obviamente también hay un movimiento, ¿no? Determinado, ¿no? Por ejemplo, C5, que va al deltoides, hace este movimiento, ¿no? Entonces, esos son conocimientos anatómicos, ¿no? Luego, en la extremidad inferior, L4 es el reflejo rotuliano, ¿no? Volvemos acá, ¿no? Y se extiende la pierna, ¿no es cierto? Ese es el reflejo patelar rotuliano. Ahí estamos hablando L4. L5 no tiene un reflejo claro. Y S1 es el aquileo, ¿no? Cuando hablamos reflejo aquileo, estamos hablando S1. ¿Ya? Aparte, por ejemplo, el L4, ¿qué hace? Este movimiento, pues, ¿no? Extiende la pierna. El S1, ¿qué cosa hace? Flexiona el pie, ¿no? O sea, si uno le dice camine de puntas, está evaluando S1. Si uno le dice camine de talón, ¿qué estamos haciendo? Una flexión dorsal, ¿no es cierto? Estamos evaluando L5, ¿ya? Para eso se le dice al paciente camine en puntas, camine en talón, ¿no? Porque indirectamente estamos evaluando eso, ¿ya? Y lo otro que hay que evaluar, aparte de la fuerza y los reflejos, es la sensibilidad, ¿no? Y para eso tenemos que recordar más o menos los dermatomas, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? A nivel del ombligo, por ejemplo, está T10, a nivel de las mamilas, de los pezones, está T4, T5, a nivel de la región inguinal ya es L1, ¿ya? En lo que es el miembro superior, la parte del hombro y parte externa del brazo es C5, el dedo pulgar es C6, ¿ya? El dedo medio es C7, el meñique es C8, ¿está bien? 6, 7, 8. Esta parte es T1 a T2, ¿ya? Entonces, si un paciente les dice que tiene molestias en los dedos, de repente en el meñique, uno puede sospechar que hay C8, ¿no? No va a pensar que es un C5, ¿sí? Para eso sirven los dermatomas. Si este paciente yo le encuentro o dice que tiene molestias en el dedo medio, tiene un reflejo tricipital disminuido, ¿no? Yo tendré que pensar que es un C7, ¿no es cierto? Para eso sirve, ¿ah? Y luego en la pierna, L1 es más o menos la región inguinal y de ahí va bajando, ¿no? L2, L3. Muslo es L2, L3, como están viendo. Pierna, la parte interna es L4. En realidad este L4 viene así, ¿no? Viene algo así. ¿Ya? ¿Está bien? L5 es la parte externa. Y el dorso del pie, o sea, el empeine. Y el dedo gordo. ¿Ya? Les estoy recalcando los puntos más importantes, ¿no? Dedo gordo, L5. Y el dedo chiquito es S1. ¿Está bien? Entonces, si el paciente dice, tengo adormecimientos, parestesias en la cara lateral de la pierna y el dedo gordo, uno puede pensar que es el E5. Si les dice que es el dedo chiquito, S1. Y por la parte posterior, ¿no? Tenemos lo que les decía, el S1, que viene así y va a ir a la planta también, ¿ya? S2, que está aquí en el muslo, ¿ya? Y ya los otros sacros están en la región perianal, ¿ya? Entonces son más o menos los puntos
que ustedes tienen que tener presentes. Y miren este detalle, C2, C3 es la parte del que es la parte del cuello, y hacia atrás también va hasta el cráneo, ¿ya? En la parte posterior. Este es C2, miren dónde está C2, ¿ya? Y esta otra parte es C3. Y por delante, ¿qué cosa está? C1, el trigémino, ¿ya? La cara es el trigémino. En cambio, esta otra parte de acá atrás es C2. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con las preguntas. A ver, 23. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Yo voy a volver un ratito a una imagen acá. Ya. Algo que les quiero recalcar. En algunos textos o en algunas preguntas de repente ustedes pueden encontrar que L4, ¿ya? Que el reflejo rotuliano, ¿no? O patelar es L4 y en algunos van a encontrar L4, L5, ¿ya? Depende del contexto de la pregunta, pues. Podría ser L4, L5 la respuesta si es que no hay un L4 puro, ¿ya? Pero normalmente es L4. Luego, en algunos también van a encontrar el reflejo aquilio como L5S1, ¿ya? Y en otros como S1. Igual, depende del contexto de la pregunta, pero si hubiera L5S1 y S1, tendrían que marcar S1. Pero si hay L5S1, tendría que ser esa la respuesta cuando se refiere al aquilio. ¿Está bien? Pero el aquilio es básicamente S1. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ya. Entonces, aquí la respuesta, está bien, es la letra D, porque dice que tiene, ¿no?, un déficit en la extensión contra la gravedad de los dedos del pie derecho. O sea, no puede hacer esto, ¿no es cierto? No puede hacer una extensión o una flexión dorsal, ¿no? Y eso es como caminar en talón, y eso es L5. ¿Está bien? Siguiente, a ver, 24, ¿qué dicen? Ya, entonces, un paciente que está haciendo un esfuerzo físico, ¿no? Con dolor, dice con adormecimiento en el muslo, ¿no es cierto? Y dolor lumbar. Mejoró el dolor lumbar, pero persisten los adormecimientos, ¿no? Los síntomas sensitivos. Entonces, si fuera una radiculopatía, ¿no? No solo comprometería el muslo, ¿no es cierto?, sino el resto de la pierna, ¿no? Y los adormecimientos irían probablemente hasta el pie y dedo gordo, por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Además, uno tendría que pensar que podría haber una hernia y también debería haber dolor lumbar, y este paciente ya no tiene dolor lumbar, ¿no es cierto? Entonces, una radiculopatía no encaja, ¿no es cierto? ¿Está bien? Estamos haciendo un análisis de la pregunta, ¿sí? Ya, entonces, ni L4 ni L5, pues no podría ser radiculopatía por lo que estamos diciendo. ¿Ya? Ahora, el nervio sural es un nervio sensitivo que está en el pie. No tiene nada que ver tampoco. Una mononeuritis crural, habría un cuadro, en realidad las neuritis, las mononeuritis, normalmente dan mucho dolor, ¿no? Un dolor inicial y luego ya da el compromiso motor, sensitivo, etcétera. Existe este último que dice acá, ¿no? La meralgia parestésica. Tenemos un nervio que es el nervio femorocutáneo, que es un nervio superficial que baja más o menos por la ingle y va hacia, es un nervio sensitivo netamente que va a la cara externa y lateral del muslo, ¿ya? Al muslo nada más, la cara anterior y lateral del muslo. Y a veces cuando la persona es muy obesa o usa ropa muy ajustada o cinturones o a veces asociado a diabetes, ¿no? O por cirugías que comprometan esa zona,
puede comprometerse este nervio sensitivo que es un poco superficial y puede dar estos síntomas, ¿ya? Da parestesias, adormecimiento, dolor en esa zona del muslo. Y eso se conoce como mialgia parestésica, ¿ya? En este caso es la respuesta, es una mialgia parestésica, ¿ya? Y muchas veces en el tratamiento de estas patologías se usa carbamazepina, por si acaso, ¿ya? Carbamazepina. Entonces la respuesta es la letra E.